Está en el aire. Los amigos del misterio de la nave, de cualquier posición, de cualquier creencia, eso no lo podemos negar. Es un asunto que en los últimos años ha cobrado una grandísima popularidad. ¿Por qué? Estas figuras, con tantos milenios a su espalda, están reverdeciendo viejos laureles. Yo creo que son más famosas que nunca. Las personas buscan códigos extraños y la sensación de que hay una historia escrita que no se contó. Hay historias oficiales. La historia empieza en Sumer, otros muchos libros de los primeros arqueólogos que empezaban a descifrar este mundo de tablillas con escritura cuneiforme. Yo tengo que decirlo, aparecen los Anunnaki. Por cierto que aparecen como personajes con un talante un poco siniestro, casi como entre dioses venidos del cielo y criaturas del inframundo. ¿Qué eran realmente? ¿Por qué nos preguntáis tanto por eso? ¿Por qué nos preguntan ustedes tanto por eso? Yo creo que para el debate de esta noche, que seguro que va a ser polémico, explosivo, pero lo más interesante es que va a lanzar ideas que luego ustedes recogen a su forma, hacía falta algo diferenciador. Y me explico. Alguien que en España, y hay muchos miles de personas que creen ciegamente en esto, en esta historia paralela, que defendiese con su honestidad, de alguna forma, con su creencia, que esto es una verdad. Porque aquí, lógicamente, tendremos otro sector que crea que esto es una fantasía. Lo hacemos por ustedes, para que tengan más información. Esa persona, ese investigador que se ha ido especializando en el asunto que tiene que ver con los Anunnaki, que tiene una obra llamada Anunnaki, los creadores de la humanidad, es David Parcerís, está con nosotros. David, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Iker, encantado de estar aquí. Pues encantado de que estés con nosotros y que nos cuentes, porque yo creo que eres el ejemplo de investigador que descubre una cosa, se mete a fondo en ella y que no tiene dudas. Tú no tienes dudas de que esto no es una cuestión literaria fantástica. No, yo me juego la vida aquí mismo. Es decir, no es cuestión de decir pongo la mano en el fuego. ¿Por qué tienes eso ahí? ¿Por qué traes estas figuras de un poder enorme? No sé qué son exactamente o qué quieren representar, pero en tu opinión, ¿qué representarían esas figuras tan antiguas? Esto es una representación de estos seres, de estos Anunnaki, de estos visitantes que hace miles de años civilizaron Sumeria. Y esto pertenece a la cultura Ubaid y está encontrado, creo que era el norte de Irak, en el yacimiento de Jarmo. Estas figuras para mí son muy importantes porque muestran estos cráneos dolicocéfalos, alargados, con estos ojos almendrados. Y lo más interesante aún es la hembra, este era el macho. La hembra parece estar sujetando un bebé, aún en periodo lactante, y tiene unas facciones más reptilianas aún que la propia madre. Pero claro, si esto se terminara aquí, uno puede pensar que es una simple casualidad o coincidencia, pero realmente, como podemos ver aquí, ya existen cráneos que se han encontrado. Algunos de estos pertenecen al Museo Arqueológico de Lima y al Museo Nacional de Ica. Estos cráneos, claro, uno puede pensar que pertenecen a antiguos rituales de deformación. Lo que se ha contado siempre, vamos. Lo que se ha contado siempre, que el niño cuando nace le ponen unas tablillas de madera con una cinta de cuero y sufre el chaval una compresión craneal constante. Pero con eso lo único que consigues es deformar la frente, los laterales y la nuca. Lo que jamás se podría conseguir es, digamos, aumentar en centímetros cúbicos la capacidad del cráneo. El cráneo más grande del que se tiene constancia, cráneo humano más grande, medía 1980 centímetros cúbicos. Pero es que algunos de estos cráneos llegan a medir hasta 3.200 centímetros cúbicos. ¿Pero qué conexión puede haber, David? Y te agradezco la claridad entre esas figuras que nos remontan a milenios en el creciente fértil y esto que viene de Perú. ¿Tú me quieres decir que los Anunnaki o su presencia, sus descendientes, qué sé yo, han estado en nuestras culturas antiguas permanentemente? Permanentemente, y además está siempre implícita la simbología de la serpiente, del dragón, del reptil. Siempre hablan de lo mismo, vayas a la cultura que vayas. ¿Por qué siempre hablan de lo mismo? ¿Por qué? Porque ellos de alguna forma tienen una historia en la que tú crees de nuestra propia creación. Es decir, somos hijos de estos seres, yo creo que de estos semidioses o dioses que nos crearon como experimento. Esta es la gran teoría, ¿no? Sí. ¿Lo crees? No, estoy absolutamente convencido y creo que hay bastantes pruebas, incluso a nivel genético, de que nosotros, pues evidentemente tenemos 46 cromosomas y la evolución lo que no puede hacer es disminuir las cantidades cromosómicas. Los homínidos tienen 48 cromosomas. Entonces ahí se está ahora, pues, muchos genetistas hablando, sobre todo uno de los máximos divulgadores en este tema es Lloyd Pye, que hablan de que los cromosomas 2 y 3
cromosomas humanos, han sido cortados y ensamblados por, digamos, por la parte de los telómeros. Entonces, ahí hay un proceso que se nota que ha habido una manipulación genética importante. Esto es clave, David. Y estamos escuchando a David Parcerisa para que tengamos claro, como portavoz de en qué se cree, o gran parte de la comunidad de investigadores del tema, en qué creen, para que luego el debate sea más fructífero, tengamos que estar repitiendo términos. O sea, que siempre en tu posición hubo una manipulación genética en la antigüedad para crearnos, para esclavizarnos también quizá. Sí, esto se remontaría, según Sitchin, y luego podemos matizar que yo no estoy de acuerdo con Sitchin en todo, ni mucho menos. Hace unos 445.000 años habrían llegado a la Tierra unos seres supuestamente procedentes de Nibiru. Nibiru sería el planeta de cruce, de órbita superelíptica, que haría un paso próximo a la Tierra cada 3.600 años. Entonces, aquí es fundamental dejar claro quiénes son los protagonistas principales de esta trama. El soberano de Nibiru sería Anu, dios del cielo, y tendría dos hijos en constante rivalidad. Enki, señor de la tierra, y Enlil, el dios del viento y las tormentas. Al parecer, se enfrentaban a un problema en su atmósfera bastante parecido al proceso que estamos pasando ahora, que se va degradando el ozono. Entonces ellos estaban expuestos a los rayos cósmicos, había unos graves contrastes térmicos en su mundo, idearon un sistema muy ingenioso, a través del cual lo que hacían era lanzar partículas de oro pulverizado en suspensión en la estratosfera, creando así como una especie de barrera de protección contra dichos rayos cósmicos. El caso es que vinieron a la Tierra en busca de oro, y supuestamente el primero en llegar aquí fue Enki, un ser al que se considera como un gran científico y genetista, y lo hace en las aguas del Golfo Pérsico. A través de una gran logística, crea una modalidad de minería acuática por vía marítima, entonces sacan el oro, digamos, bordeando la costa. El sistema logístico fracasa tras muchos intentos, y entonces Anu envía a su segundo hijo, Enlil, y se asienta en la Mesopotamia meridional. Y ahí levanta 7 ciudades funcionales para la misión de extraer oro. Encuentran grandes yacimientos de oro en el sudeste de África, creo que bastante cerca de Zimbabue, si no recuerdo mal. Pero claro, ¿qué ocurre? Si ha fallado el sistema logístico, ahora necesitamos mano de obra, necesitamos mineros para extraer ese oro. Entonces, los encargados de hacer eso son los llamados Igigi, significa aquellos que ven y observan. De hecho, aparecen como si llevaran unas grandes gafas, unos grandes ojos, en diferentes representaciones. Los Igigi serían como los dioses menores, los encargados de realizar esas tareas sucias que estos dioses Anunnaki no quieren hacer. Entonces, a base de mucho tiempo de soportar altas temperaturas en dichas minas, se produce un motín y casi estalla un consejo de guerra. Se supone que piden el cese total y definitivo de estas minas. Entonces se celebra una asamblea extraordinaria en la que se deciden posibles soluciones. Y ahí es cuando aparece este personaje, Enki, el señor de la tierra, que con sus conocimientos genéticos les ofrece, digamos, la posibilidad de crear un Lulu. Un Lulu es un esclavo primitivo, un ser, pero claro, él lo que pretende no es crear una nueva especie partiendo desde cero, biológicamente hablando, sino aprovechar para hacer un hibridaje con el neandertal o neandertalensis. Y David, para resumir, porque muy interesante, y estoy seguro que gran parte del público está diciendo ¿qué está diciendo este hombre? Y otra parte está diciendo, me encaja, ¿no? Con esas lagunas que hay en torno a nuestro propio proceso de nacimiento como especie. Por tanto, esos seres habrían tutelado el proceso en ese salto que nadie acaba de explicar bien del paso al ser humano, ¿no? Por supuesto que sí, y además los textos explican como de alguna forma extraen el óvulo de una hembra neandertalensis, lo fertilizan con esperma Anunnaki, de tal manera que contenga el ADN de ambas especies, y lo vuelven a reimplantar en una neandertal. ¿Qué ocurre? Un intento tras otro, un fracaso tras otro, nacen bebés recubiertos de pelo, que gruñen, que no dan raciocinio, no dan destellos de raciocinio, y sobre todo no saben manejar correctamente las herramientas en las minas, no les sirven. Entonces lo que hacen es intentar algo nuevo. Cogen el óvulo de la neandertal, lo fertilizan y lo vuelven a reimplantar, pero esta vez en una hembra Anunnaki. Y ahí, según dicen los textos, ocurre el milagro. Aparece el Adamu. El Adamu, que significa el que como arcilla de la tierra es. Pero ni siquiera con este intento se consigue aún el Homo sapiens. Es después de muchas generaciones, de varios miles de años de procreación,
que, dicen los textos, se degrada el gen predominante Anunnaki, que es el que otorga la inteligencia, la consciencia al individuo. Se degrada y dice, y los hijos del Adamu se convierten en primitivos otra vez, vuelven al estado salvaje. Entonces es cuando, si la fase 1 había sido in vitro, la fase 2 de la creación humana sería a través de sexo directo. Es decir, Enki mantiene cópula con dos hembras neandertalensis, con dos hembras de esa versión mejorada del neandertal, y entonces de ahí sí, de ahí surgiría el Adapa, que significa el primer hombre, y Titi. De ahí, pues ya podríamos hablar de... Perfectamente. Yo sé que... No, todavía no, Dios mío. Estoy callando sí, por eso, pero era muy importante escuchar, y de una forma muy gráfica, algo que, lo repetía, innegable, está en el mundo del misterio y en otros mundos, ¿no? Y repito, David en ese aspecto me parece muy valiente y dice, yo creo en esto. Yo creo que es momento de abrir el debate. José Manuel Nieves, buenas noches. Buenas noches. Enrique Vicente, buenas noches, maestro. Muy buenas noches. Y Juanjo Sánchez Oro, buenas noches. Buenas noches. Sí. Y ahora sí, ¿qué opináis de esto que es muy bien contado? Podrán creer o no, pero el argumento de una historia que evidentemente es muy atractiva como historia. Ahora, vamos a ver, si me permites. La historia es preciosa, o sea, no hay nada que decir. Es una historia maravillosa, digna de cualquier libro, novela, película o lo que queramos hacer con ella, y además de éxito. Sí, pero el autor de la historia no es él. Lo sé. Son las tablillas. Sí, perfecto. Algunas de las miles de tablillas. Pero la interpretación... La interpretación sí. Entonces, a mí simplemente me gustaría decirte, David, un par de cosas. Hace 445.000 años no existían los neandertales. No había Homo neandertalensis. Faltaban cientos de miles de años para que esos hombres empezaran a existir. Eso para empezar. Segundo, dime de qué manera alguien ha conseguido medir ADN de más de medio millón de años, cuando eso es imposible. Hace 445.000 años. Perdona, pero no existe... No, ahora, yo te he dejado hablar un cuarto de hora. Sí, pero usted tiene que exponer. No igual es el tema, porque hay que hacer debate. No existían los hombres de Neandertal. Pero está siguiendo una línea que yo no he comentado. Es decir, hace 445.000 años llegaron a la Tierra, pero el proceso de creación humano podría estar entre los 250, 300.000 años. O sea, que oficialmente en esa cronología, en una que vamos a decir, 445.000 es la llegada. Es la llegada de los Anunnaki. Ahora, como historia es tampoco se puede determinar. La historia es maravillosa. Yo luego, cuando presenten los argumentos en contra, contaré mi propia historia del tema. Te voy a decir una cosa, y al público, por supuesto, que es lo más importante, que en el fondo no me extraña que, y sería una pregunta, ¿no? ¿Por qué esto está calando tan fuerte ahora, en este instante? Porque nos toca en la base. Eso es lo que voy a decir. Hombre, que parece que rellena una serie de incógnitas, ¿no? Al gran misterio de la vida. Porque, vamos a ver, las respuestas que nos están dando es no respuesta. Y ocultando toda una serie de evidencias que se han venido ocultando y se siguen ocultando. Y partamos ahí. Pero bueno, seguir. Yo estoy respondiendo a la pregunta de Iker. Nos están dando una respuesta fuera de la mesa, fuera del sistema. Y a lo mejor yo no estoy de acuerdo con esa respuesta en su totalidad, pero la gente dice, oye, ya me cuentan algo diferente y más creíble de lo que me han contado, por un lado los curas, la interpretación de la Biblia, más creíble, y por otro lado los científicos. Más creíble, ¿por qué? Que van cambiando. Más creíble, Hombre, ¿por qué? Perdona, no me lo preguntes a mí. Curas, no metas a los curas. Hablo de ese gran público que se fascina por eso. ¿Quieres? Me has hecho una pregunta. Una cosa más, espera un momentito, Enrique. Yo te contesto. Y enseguida hay debate abierto, pero Juanjo es un historiador con mucho criterio y demás, y ustedes lo saben. ¿Por qué crees tú? Te lo pregunto personalmente, porque tú estás siempre, en el fondo, haciendo un poco de sociólogo de la historia también. ¿Qué habrá pasado para que este tema tenga ese esplendor? Podemos estar en contra, a favor, da igual. ¿Por qué ahora, en este instante? Pues yo creo que sobre todo porque tendemos a explicar el pasado desde el presente, desde lo que conocemos. Entonces es mucho más fácil entender el mundo mesopotámico hablando de naves espaciales, que es lo que conoce cualquiera, sin necesidad de tener que hacer ningún esfuerzo especial, hablando de hibridaciones, etcétera, etcétera, que sumergirnos en la mentalidad de hace 4.000 años. Que eso es muy complicado. Hay que conocer los textos originales, hay que conocer cómo funcionan las relaciones sociales ahí, hay que conocer las claves religiosas, las relaciones de poder, y eso exige un esfuerzo, ya digo, muy importante. Sin embargo, si simplemente proyectamos lo que conocemos en el día habitual sobre el pasado y ahí cambiamos
peras por manzanas, que eso es lo que hace Sitchin, porque si tú vas a los textos y muchas de las cosas que has estado comentando realmente no están en los textos. Estás utilizando determinadas figuras, exacto, y trasladadas al mundo actual. Hay una cosa que es fundamental y debemos hablar sobre todo de la calidad de los textos en los que se basa Sitchin. Porque Sitchin, un segundo, déjame un segundo. Sitchin no es un arqueólogo, no es arqueólogo. Ha hecho una historia de salón, desde el despacho de Nueva York, y utiliza unos textos que son fundamentalmente textos literarios. No estamos hablando de unos textos revelados, sino de unos textos que se llaman poemas, en su mayoría, que eran muy elaborados literariamente porque se exponían en ceremonias públicas. Mitología un poco de la época. Mitología, pero ya digo, literatura. Es decir, si nosotros, por ejemplo, ahora cogemos una película de Moisés, los 10 mandamientos, tenemos ahí diálogos pormenorizados de lo que decía Moisés con el faraón, etcétera, etcétera. Si vamos a la fuente en la que se inspira la película, que es la Biblia, eso no aparece. David, ¿por qué en tu posición diferente a los compañeros crees que ahora mismo está esto tan en boga, interesa tanto? ¿Por qué? Porque simplemente la gente no es tonta. Así de claro te respondo. Es decir, la gente ha empezado a encajar todas las piezas del rompecabezas. Porque cada vez hay más información en Internet y se están dando cuenta de lo que he dicho al principio, que en todas las culturas se habla de estos dioses antiguos. Y si me permites voy a dar una muestra. En África, David Icke entrevistó a Credo Mutua, líder zulú, que cuenta cómo su pueblo fue sometido por los llamados Chitauri, unos seres reptilianos, humanoides reptilianos altísimos. En Australia, nos vamos a Australia, hablan de la madre serpiente arcoíris. Supuestamente, otra vez, lo mismo. Los creadores, los diseñadores genéticos del hombre. Lo que tal cual, ¿no? De las grandes serpientes. Sí, que no es creador, que tal cual, pero que sí, que sería una evidencia. La sensación que luego de que esa imagen muy arquetípica ha estado en el principio del tiempo. ¿Pero qué quieres decir? Perdón, en todas partes, en la India. Oye, hay una encuesta reciente acerca de la cantidad de hindúes y chinos que creen no ya en los extraterrestres, sino en que pueden ser reptiloides. ¿Por qué? Porque en la base de su mitología están los grandes reptiles, los dragones. Es que aquí está la gran conspiración. Esta es la gran conspiración y es lo que Sitchin omite absolutamente, no quiere, no sabe sobre el tema de los reptilianos. Y a Enki, por ejemplo, se le conocía como el gran dragón. Y a Enlil, la serpiente de ojos brillantes. Él omite Era uno de los nombres que recibió. Pero por tanto, David, para aclararnos y para todo el mundo, no solo es una cuestión de Mesopotamia, a tu parecer, sino que todas las grandes culturas en su nacimiento guardan recuerdo de lo que sería un símil de estos seres. Entonces, perdona, David, ¿tú crees que ahora mismo sigue habiendo reptilianos entre nosotros? Bien, no, dímelo directamente, porque es que es la conclusión que me estás dando. Aunque sería desviar mucho de la historia, no, pero me gustaría centrarme en algo. Vamos a matizar. Yo no descarto que haya criaturas que de alguna forma puedan tener una biología que viola pues las leyes de la física que conocemos. No lo descarto. Tampoco lo afirmo al 100%. Pero lo que sí me doy cuenta es que existe en unas líneas monárquicas, unas líneas de sangre que se remontan desde la antigua Babilonia. Primero fueron los sumos sacerdotes. Si antes hemos contado que primero fuimos esclavos, los humanos, relegados a las minas, poco a poco les empezaron a conceder derechos y privilegios. Y de ahí pasaron a nombrarles sumos sacerdotes de sus templos. Yo te pregunto, y de ahí los faraones y los monarcas. Pero ¿dónde están los restos de esas minas con los miles de cadáveres que, igual que en ¿Dónde están los restos de historia? Claro, igual que en las responder. Canteras que conocemos históricamente, hay cementerios de obreros por miles que se sacan a la luz y tal. ¿Dónde están todas esas minas? Interesante. ¿Dónde están todos esos restos? ¿Dónde están los restos de estos Anunnakis? Bueno, que han estado 400.000 años entre nosotros? Porque tienen un 15% más de órbita ocular. Pero yo te voy a decir una cosa, si todo esto es un cuento, si toda esta historia es mitología, que es lo que se sacuden siempre muchos académicos, dicen, bueno, mitología. Mitología es el nombre que le ponemos a ciertos aspectos de la historia que no podemos explicar. Pero ahora tenemos las herramientas para explicarlos. Hace 100 años los lingüistas que empezaron a traducir los textos sumerios no sabían nada de genética. No podían establecer una línea de conexión con todo esto. No tenían ni idea sobre el fenómeno ovni. Ahora sí podemos empezar a encajar todo esto y entender que hemos estado... es que ese ejercicio está viciado, porque eso es exactamente lo que decía antes mi compañero. Porque tú lo estás interpretando hechos antiguos, donde no existían esas cosas ni esa tecnología, con tu conocimiento presente. En el poema épico de Gilgamesh... Cuando hay oportunidad voy a responder punto por punto a eso. Y es que además, si me dices lo mismo, ¿dónde están, bueno, pues la mitología griega
Pues ahí la tienes. Y no me estás diciendo que estamos llenos de minotauros, te voy a leer un fragmento. Ni de te voy a leer un fragmento de mi libro. Ni de dioses en el Olimpo. Por favor, David, que sea conciso y Sí, es muy conciso. Mira, el poema épico de Gilgamesh, el rey de Uruk que gobernó hace 5000 años, este señor decía: yo tengo 2 tercios humano y 1 tercio divino. Era un híbrido de estos seres. Pues ya tiene menos que yo. Era un semidios. Entonces este ser relata en su epopeya, para encontrar la inmortalidad, de los más importantes de la historia, de los más importantes y de los más antiguos, Gilgamesh se enfrenta a una especie de robot llamado Huwawa y dice lo siguiente, para que veáis que todo esto tiene una conexión directa con la alta tecnología en el pasado. Dice: Huwawa es una máquina extraordinariamente construida. Su rugido es como una inundación, su boca es fuego, su hálito es muerte. Puede oír a una vaca moviéndose a 60 leguas y su red puede capturar desde gran distancia. La debilidad se apodera de los que se acercan a las puertas del bosque. A ver, eso está, es que claro, es imposible. Esto es tal cual. No es tal cual porque no dice que es una máquina. Vamos a ver, la cuestión es la siguiente. Lo que hablamos cuando hablamos de este tipo de mitología mesopotámica, estamos hablando de una ideología de sometimiento. Esto de la máquina, te veo que... No, es que claro, hombre, si empezamos a cambiar lo que son los textos, entonces es que estamos hablando de ciencia ficción. ¿Cuál era la palabra? Enrique, vamos a ver. ¿De qué estamos hablando? Todo lo que estáis comentando sobre el tema de los Anunnakis es una ideología de hace 4000 años, una ideología para someter al pueblo desde el punto de vista de la monarquía. Cuando tú hablas de que Gilgamesh es un semidios, es porque la monarquía se adornaba con los atributos divinos, porque hasta hace unos cuantos años aquí las monedas de 5 pesetas teníamos al caudillo por la gracia de Dios. Deja un momentito. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que estamos ante la típica ideología para explotar a los no solo a los soldados, sino a los obreros, a los trabajadores en general y a la población. ¿Por qué? Porque lo que se trataba era de concebir que el trabajo era una maldición. Todo eso que tú estás comentando es, por lo tanto, simplemente un recurso metafórico que está asociado a un discurso de poder. No, porque explícitamente cuentan los textos que los dioses no son seres etéricos, incorpóreos, surgidos del éter. Son seres biológicos, de carne y hueso, que conviven con el ser humano. Porque es antropomorfo. Y además todas las culturas en naturalmente, son antropomorfos. Son antropomorfos. En todas las culturas en todos los tiempos. Tienes a los dioses romanos, tienes a los dioses griegos que bajaban a la tierra a hacer perrerías con los humanos. En tu opinión, ¿qué diferencia hay entre esto y otras mitologías bien conocidas que han quedado, yo no sé si por fortuna o desgracia, no lo sé, o los indios en el ámbito de lo fantasioso? Mira, esto es un Anunnaki. A los artistas sumerios se les prohibió que le representaran en su aspecto real. Evidentemente, yo opino que es por el aspecto reptiliano que tenían. Entonces ellos les ponían este aspecto un poco más humano. Sin embargo, aparecen otros grabados en los que los podemos ver perfectamente en toda reptilianos. Sí, y en otros son como pájaros. Bueno, por supuesto. Simplemente, oye, yo en libros ultracientíficos como Dioses de la Vieja Europa de María Gimbutas, no hace falta. Sí, sobre hay caras, las diosas balcánicas. Hay caras Marduk, claro, veríamos perfectamente, claro, muchas de esas caras oficialmente en Brass, pero bajo nuestra visión, yo no sé cuál es la verdad, evidentemente son el arquetipo de visitante del espacio que todos tenemos. Y lo encuentras en África. Pero ese arquetipo sale de unas raíces culturales que lo mismo te salen de ahí, pero no deja de ser un arquetipo. Mira, ¿y por qué no tenemos otro arquetipo con un centauro, que es medio hombre, medio caballo? Pues no es un arquetipo común. No aparece como ese tipo de caras en África o en Oceanía. En América no tengo constancia. Enrique cree, después de tantos años investigando, que quizá, yo no sé si lo compartes todo lo de los Anunnaki, pero sí crees que en el mundo hay esa conexión con los dioses. La base sí. Vamos a ver, te voy a contar algo muy breve. En el año 70, yo escribía en esta revista, yo tenía 19 años, y comencé a escribir una serie de artículos, uno de ellos sobre este tema, citando ese libro que tienes tú ahí, de La historia comienza en Sumer. Y en aquel entonces, lo que yo planteaba como hipótesis, todavía no había empezado a publicar Sitchin. Lo que yo planteaba como hipótesis haría que la mayoría de la gente se riera de mí, porque entonces la mayoría de la gente dudaba incluso de que hubiera vida en otros mundos. Dudaba, pese a que ya se había llegado a la Luna, de que pudiera viajarse de otros mundos, de otras estrellas, aquí. Consideraban
imposible, se decía entonces, que hubiera hibridación entre dos especies. Me decían, eso es absurdo, es imposible. ¿Por qué? Porque no se había todavía desarrollado la ingeniería genética. Cuando Sitchin plantea eso en el año 1976, no lo olvidemos, primero, no hay ingeniería genética, segundo, no hay geoingeniería o terraformación, que es la operación a la que se refiere como esa capa que hay en torno a la Tierra, esa capa de oro. Es un procedimiento de terraformación o de geoingeniería. Es decir, Enrique, y lanzo la pregunta, a través del avance tecnológico hay una relectura de todo esto que en vuestra opinión está viciada, cuidado, pero que no puede estar verdad. viciada, porque cuando Sitchin plantea eso, no hay ingeniería genética, es absurdo, era imposible. Es más, permitidme dar un par de datos más muy breves. Él habla de África. ¿Quién va a pensar que África es la cuna de la humanidad? Dice en el año 76, en África crean las primeras criaturas esclavas en torno, hablan 400.000, no hay ingeniería, en no hay torno ingeniería genética. a 200.000, 150.000, 250.000. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace falta? En 1976, el mismo año que él publica su libro, Mary Leakey, la famosa antropóloga, descubre nuestros primeros ancestros en África. Porque en los años 70 no habría ingeniería genética de laboratorio, sí, pero estaban sentadas absolutamente todas las bases teóricas de la genética. En los años 70 de que lo único era una cuestión técnica. O sea, según Enrique, estas tablillas, estos documentos antiguos se adelantan, por supuesto, y se podía, hay incluso obras de ciencia ficción que se basan ya en la manipulación genética, aun cuando no es posible hacerla todavía. Vengamos de África. Está dentro. Dicen que vengamos de África. Claro que venimos, por supuesto que dicen que veníamos de África. ¿En qué año se descubre? 1989. Dime qué científico dice algo antes de esa fecha. Pero perdóname un momento, Johansson, por ejemplo. ¿En qué año? En el año 69, en el año 60. No, ¿cómo? Si a Lucy la llamó así por una canción de los Beatles. La famosa Lucy se llama así porque cuando la descubrió estaba sonando. Lucy in the Sky. Vale, y eso es el año 60. Eso es el año 68. Perdona, era LSD. Lucy in the Sky with Diamonds. Vale, pero eso es el año 68 o por ahí. No, 69. Es bastante... y antes había habido otros descubrimientos. Sí, pero porque había seres, una mona que se llamaba... Pero no habla de una madre común. No, perdona, pero el tema de la Eva mitocondrial, es muy posterior. Muy posterior. Del 2000 o así. Que estamos hablando de que esa información que ahora se relee resulta que da códigos que igual se viene adelantado a su tiempo. Vayamos un poco más allá todavía. Cosa que no es verdad. No, si yo no lo estoy afirmando, digo lo que se afirma. David, ¿y qué fue de estos seres? Pongámonos en la posición de que estuvieron con nosotros. Bueno, y se acabó el oro y se fueron. A ver, en el capítulo final de mi libro yo cuento que al final se produce un conflicto armado, y con el empleo de armas nucleares entre los propios Anunnaki. Entonces, una de las... ¿Tú lo crees realmente? Y a mí me parece... Por supuesto. Por eso, pero es que a mí lo que me gusta, de verdad te lo digo, es la honestidad. No utilizas esto como para hacer un libro, ¿lo crees de verdad que pasó así? No, es que no podría hacerlo de otro modo. Es decir, yo hago lo que verdaderamente pienso y siento. ¿Cuándo fue esta guerra nuclear? Perdona, ¿cuándo fue? Sí, el cuándo ahora te lo... O sea, ¿cuándo tuvo lugar? Sí. Mira, y sería global, me imagino. La revista Geology, en abril del 2000, publicó un interesantísimo artículo en donde se dice lo siguiente: un análisis químico de las antiguas capas de polvo del Golfo de Omán determinó que se había producido un inusual cambio climático en las regiones adyacentes al Mar Muerto, levantando grandes tormentas de polvo que alcanzó el sur de Mesopotamia. Un extraño y dramático evento que tuvo lugar en torno al año 2025. Sitchin da la datación para el 2024, se equivoca por muy poco. En ese informe se equivoca por muy poco. En ese aspecto lo acierta. Pero en ese informe no habla de explosión termonuclear. Yo tengo aquí pero te explico. Se encontraron isótopos de uranio 235. ¿Pero a qué lo achacan? ¿Has leído el artículo? Yo lo tengo aquí. Sí. ¿Lo has leído? No he leído este artículo. Pero te puedo asegurar. No lo achaca eso, lo achaca a un cambio climático en lo que es el Atlántico, con una serie de altas presiones que van desertificando, y además se constata y se confirma arqueológicamente, porque empiezan los yacimientos arqueológicos, se ven que los graneros cada vez son más amplios, por lo tanto tienen que guardar mayores cantidades de granero. Y familias y generaciones enteras que han muerto de cáncer
por la radioactividad que hay. ¿Pero qué tiene que ver con Mesopotamia? Y arena radioactividad natural. La radioactividad puede estar un calor Además hay una cuestión. Hay radioactividad natural en todas partes. Mira, si tú generas una explosión termonuclear de las características que estás comentando... Pero no una, bueno, está diciendo global. Pero que coincida con el año en el que dice... Es que no está coincidiendo, porque el informe que tú estás comentando no habla de explosión termonuclear. Está hablando, lo achacan como mucho a una actividad volcánica combinada con lo que te estoy comentando, porque ellos lo que analizan son muestras de lava. Y además, mira, si tú generas una explosión termonuclear, y eso se sabe porque tenemos desgraciadamente mucha experiencia, no solamente eso, es que deja unos restos que se llaman trinitita, que es un tipo de mineralización de lo que sería una especie de vitrificación o petrificación de lo que son la superficie terrestre, desde la cantidad de calor que se genera en una explosión termonuclear. No hay nada de eso en Mesopotamia. Mesopotamia es uno de los lugares del mundo más excavados arqueológicamente. Lo hay en otros se lleva lugares excavando diferentes. desde finales del siglo XIX. Desde la y no se ha historia, encontrado en los textos se dice... Pero no me hables de los textos, háblame de las excavaciones. Los textos te estoy diciendo que es literatura. Claro, ¿y dónde están los restos de esas explosiones nucleares? Claro, es imposible. Mira, los desiertos no es suficiente. Los desiertos no es suficiente. Los textos se dice que eran valles muy fértiles. Eso que has leído de Geology. Eran valles muy fértiles. Yo te puedo traer 150 artículos con variaciones climáticas locales dramáticas en un montón de periodos de la historia. Y lo que puede haber, mira, las razones para que se produzcan esos cambios y para que haya mayor cantidad de isótopos de un material o de otro pueden ser variadísimas, pueden ser filtraciones del subsuelo. Es una zona que además está muy sujeta a movimientos de tierra porque está en medio de dos placas tectónicas. Es decir, puede ser emanaciones del subsuelo que de repente acidifican a la atmósfera. Y pueden hacer caer puede las haber uñas erupciones a las volcánicas. Pueden enfermar a las personas hasta ese punto, caerse el cabello y por supuesto que son sí. efectos típicos. Pero mira cómo se quedaron los de Pompeya, por Dios. O sea, una cosa, mira cómo se quedaron los de Pompeya. Es que son ganas de no ver. Es que lo que haces es que coges el único dato que remotamente se puede parecer a lo que tú quieres pensar y te agarras a eso con uñas y dientes. Mira, yo creo que esto es ciencia mecanicista. Abre un poquito la mente, David. Creo que sois vosotros los que lleváis una venda. Pero por Dios, y sois incapaces de trascender hacia nuevas posibilidades que hagan avanzar. A nivel espiritual, a nivel científico. De acuerdo, otra cosa que decía de que la cerrazón mental es brutal. Otra cosa que decía ¿por qué no puedes aceptarlo siquiera como posibilidad? Escucha, otra cosa que decía yo no te quiero convencer de nada. Un momento, no nos enteramos. Otra cosa que decía el Sitchin, ¿se llama? Sitchin. Bueno, Sitchin, otra cosa que decía era que se producía en la evolución de los homínidos un salto que no podía ser explicado de ninguna manera. Pues mira, 10 años después resulta que lo explicaron, porque no ha habido tal salto. O sea, la evolución de los homínidos hacia las especies que llevan al ser humano moderno es una cosa absolutamente... Ha habido cambios, ha habido variaciones. Vamos a ver, eran especies por descubrir, pero todo encaja. Puesto que Iker me da la palabra, siguiendo con eso, ¿cómo se puede decir que está todo explicado? Si ¿Quién ha dicho eso? ¿Pero quién ha dicho eso? No, vale, perdón, corrijo, no he dicho nada. Vale. Sigo hablando de lo mismo. No, ya en la época en la que yo escribía esto, vamos a hablar de esa época, cuando yo planteaba ahí la posibilidad de que hubiera civilizaciones hace 10.000, 15.000 años, que hubiera habido una destrucción, hubierais dicho, locos de atar, porque no se habían descubierto multitud de restos de civilizaciones como la ciudad allá cerca de Jericó de 15.000 años de antigüedad, los restos perfectamente conservados de Göbekli Tepe en Turquía de por lo menos 8.000 años o 8.000 antes de Cristo, 10.000 años, etcétera, etcétera. Mira. No se habían datado las cuevas de Altamira, las pinturas y tantas otras que se remontan mínimo a 40.000 años de antigüedad. Eso va a seguir ocurriendo. Por supuesto, si no estamos abiertos a eso, estamos abiertos. Y son correcciones que van recomponiendo el puzzle, bien, pero de ahí a montar una historia paralela con guerra termonuclear, especies extraterrestres. Es una interpretación. Es que me parece una barbaridad. Hay que decir, en la Biblia o en otros pasajes siempre se habla, ¿no?, de destrucciones masivas que muchos han interpretado como de armas inimaginables. O sea, decir termonucleares es, y ahí estoy de acuerdo, hacer una lectura moderna, mientras que podrían ser bombas de neutrones o lo que se descubra. Pero ¿dónde están los restos? De 100 años. Si yo estoy de acuerdo, pero salgamos del papel, es que ya nadie excava así.
Vamos a ver, hasta hace 30 años, cuando se hacía, por ejemplo, arqueología bíblica, se iba primero con la Biblia en la mano y luego se trataba de mirar qué había en el suelo. Ahora ya se han dado cuenta que eso no funcona. Pero y ahora lo que tiene validez es la arqueología. En función de eso. Toda la antigüedad está tarada. Yo creo que este debate tiene el elemento especial, de verdad, de la valentía de David de ir aportando una serie de argumentos que luego se pueden debatir y evidentemente algunos les entusiasmarán porque tiene elementos para eso y otros, evidentemente, como dice José Manuel Nieves, pensarán que es una increíble fantasía enloquecida. Pero yo voy un poco más allá para lanzar los últimos dardos ya del debate. Y es, preguntan constantemente los compañeros por restos concretos. ¿Este es lo cierto o no, David? Si hubo esa deflagración nuclear, que yo creo que, por cierto, no es la única, que parece que se especula con ello en la antigüedad, o sea, la interpretación. Oficialmente en tu historia, ¿qué pasó con estos seres? Después de esa batalla, ¿qué ocurrió con ellos? ¿Cuál es la historia de estos Anunnaki después de su paso por la Tierra? Bueno, aquí hay muchas líneas que nos llevan a muchos sitios, ¿eh? Ahí es muy complicado. No lo sabéis, por tanto. De una forma clara, no. Yo pienso que no se fueron nunca. Ajá. Porque creo que se trata de entidades que no son exclusivamente extraterrestres. Está muy de moda la palabra extraterrestre y asociarla mucho con el tema Anunnaki. Creo que estamos hablando de criaturas con capacidad no solo de viajar a nivel interestelar, sino también hacia otros planos, hacia otras dimensiones con una vibración diferente de la nuestra, y por eso pueden realizar los prodigios que se relatan en la antigüedad, capaces de obrar auténticos prodigios, cambiar de forma. Son seres metamórficos, capaces de cambiar de forma, y esto lo encontramos en el antiguo Egipto. Creo que en Dendera, que aparece un mural donde se ven humanos cómo pasan un proceso de transformación y se van volviendo serpientes. Perdona, y eso lo encontramos en el hombre lobo y en el conde Drácula. Pero el hombre lobo no tiene ninguna connotación relacionada con Dios. Que le meten muy... Pero me gusta porque tú estés libremente aportando vuestros argumentos. Es un tema que está candente. Y José Manuel, ¿te indigna mucho? No te indigna, vamos a ver. No me indigna. ¿Te parece lo más enloquecido que te has escuchado últimamente como teoría? ¿Por qué encaja tanto ahora? ¿Por qué tantos seguidores? Hay otras teorías que mueren, que no tienen ningún seguidor. ¿Sabes por qué? Porque es bonita. Es que a mí mismo me encandila. O sea, de verdad, si tú me escribes un libro contándome esa historia, ya tienes un comprador fijo, y además te pediré que me lo firmes. Te pediré que me lo firmes. Y disfrutaré, igual que he disfrutado con El Señor de los Anillos. Claro, lo ves en esa perspectiva. Hombre, por Dios, claro. Y además maravilloso y me encanta. Igual que con el juego de Ender y con miles de libros que he leído o de con ciencia la epopeya de Gilgamesh, que más grandioso que eso. Pues eso, pues sí, disfrutaré muchísimo. Pero no me digas que eso es la realidad histórica de lo que pasó. ¿Qué base crees tú que es real? Es la suprarrealidad. ¿Qué es la base? Si me lo cuentas en 30 segundos te lo agradezco muchísimo, Enrique. La base de esta historia para ti, que sí que es real, en otras cuestiones no crees, pero sí que hay una base. Para mí, la base es muy simple. Hay una historia que se repite con diferentes lenguajes y con las diferentes manifestaciones en todo el planeta. Y es que hay unos seres superiores a la humanidad que descienden, no unos, hay diferentes pasos en diferentes momentos y que interactúan con la humanidad. Algunos de esos seres aparece que llevan a cabo manipulaciones genéticas. Hay historias en Egipto como Ta, que era un alquimista, y hay otros que se unen físicamente, como el caso en la Biblia y en todos los libros de Enoch, de los Nefilim, que son gigantes y que, dice, ya había gigantes en la Biblia, había en la tierra entonces, y también los hubo después. Y que se mezclaron con la humanidad. Esos gigantes, que daría lugar a otro debate, no solo aparecen en todo el planeta, sino que de eso sí, hay multitud de huesos que se han encontrado y que afortunadamente no todos han sido ocultados. Bueno, lo dejamos aquí. A mí me ha parecido apasionante. Ambas posiciones, ¿eh? Maestro Enrique de Vicente, ¿hacemos ese debate, te parece? Me parece, el debate es o hemos tenido instructores celestes, como afirman todas las mitologías. Sangre, sudor y lágrimas, así hemos aprendido. Bueno, pero eso es otro debate, ¿eh? Así hemos aprendido. Juanjo Sánchez Oro lo ha dicho, este sí que es apasionante. Yo creo que este también, ¿eh? Creo que este también. Ha sido un placer, de verdad. Lanzaron unas cuantas ideas que seguro van a tener un eco enorme, porque hay una cosa que es verdad. Yo tampoco sé qué hay detrás de todo esto. Sí sé el impacto que me producen estas figuras, o estas que mostraba yo. Mi casa está llena tanto por eso. ¿Por qué nos preguntan ustedes? Tanto por eso. Yo creo que para el debate de esta noche, que seguro que va a ser polémico, explosivo, pero lo más interesante es que va a lanzar ideas que luego ustedes recogen a su forma,
Hacía falta algo diferenciador. Y me explico. Alguien que en España, y hay muchos miles de personas que creen ciegamente en esto, en esta historia paralela, que defendiese con su honestidad, de alguna forma, con su creencia, que esto es una verdad. Porque aquí, lógicamente, tendremos otro sector que crea que esto es una fantasía. Lo hacemos por ustedes, para que tengan más información. Esa persona, ese investigador que se ha ido especializando en el asunto que tiene que ver con los Anunnaki, que tiene una obra llamada Anunnaki, los creadores de la humanidad, es David Parcerís, está con nosotros. David, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Iker, encantado de estar aquí. Pues encantado de que estés con nosotros y que nos cuentes, porque yo creo que eres el ejemplo de investigador que descubre una cosa, se mete a fondo en ella y que no tiene dudas. Tú no tienes dudas de que esto no es una cuestión literaria fantástica. No, yo me juego la vida aquí mismo. Es decir, no es cuestión de decir pongo la mano en el fuego. ¿Por qué tienes eso ahí? ¿Por qué traes estas figuras de un poder enorme? No sé qué son exactamente o qué quieren representar, pero en tu opinión, ¿qué representarían esas figuras tan antiguas? Esto es una representación de estos seres, de estos Anunnaki, de estos visitantes que hace miles de años civilizaron Sumeria. Y esto pertenece a la cultura Ubaid. Repitiendo términos, o sea, que siempre en tu posición hubo una manipulación genética en la antigüedad para crearnos, para esclavizarnos también quizá. Sí, esto se remontaría según Sitchin, y luego podemos matizar que yo no estoy de acuerdo con Sitchin en todo, ni mucho menos. Hace unos 445.000 años habrían llegado a la Tierra unos seres supuestamente procedentes de Nibiru. Nibiru sería el planeta de cruce, de órbita superelíptica, que haría un paso próximo a la Tierra cada 3.600 años. Entonces, aquí es fundamental dejar claro quiénes son los protagonistas principales de esta trama. El soberano de Nibiru sería Anu, dios del cielo, y tendría dos hijos en constante rivalidad: Enki, señor de la tierra, y Enlil, el dios del viento y las tormentas. Al parecer se enfrentaban a un problema en su atmósfera bastante parecido al proceso que estamos pasando ahora, que se va degradando el ozono. Entonces ellos estaban expuestos a los rayos cósmicos, había unos graves contrastes térmicos en su mundo, idearon un sistema muy ingenioso a través del cual lo que hacían era lanzar partículas de oro pulverizado en suspensión en la estratosfera, creando así como una especie de barrera de protección contra dichos rayos cósmicos. El caso es que vinieron a la Tierra en busca de oro, y supuestamente el primero en llegar aquí fue Enki, un ser al que se considera como un gran científico y genetista, y lo hace en las aguas del Golfo Pérsico. A través de una gran logística, crea una modalidad de minería acuática y está encontrado, creo que era el norte de Irak, en el yacimiento de Jarmo. Estas figuras para mí son muy importantes porque muestran estos cráneos dolicocéfalos, alargados, con estos ojos almendrados, y lo más interesante aún es la hembra. Este era el macho. La hembra parece estar sujetando un bebé, aún en periodo lactante, y tiene unas facciones más reptilianas aún que la propia madre. Pero claro, si esto se terminara aquí, uno puede pensar que es una simple casualidad o coincidencia, pero realmente, como podemos ver aquí, ya existen cráneos que se han encontrado. Algunos de estos pertenecen al Museo Arqueológico de Lima y al Museo Nacional de Ica. Estos cráneos, claro, uno puede pensar que pertenecen a antiguos rituales de deformación. Lo que se ha contado siempre, vamos. Lo que se ha contado siempre, que el niño cuando nace le ponen unas tablillas de madera con una cinta de cuero y sufre el chaval una compresión craneal constante. Pero con eso lo único que consigues es deformar la frente, los laterales y la nuca. Lo que jamás se podría conseguir es, digamos, aumentar en centímetros cúbicos la capacidad del cráneo. El cráneo más grande del que se tiene constancia, cráneo humano más grande, medía 1980 centímetros cúbicos. Pero es que algunos de estos cráneos llegan a medir hasta 3.200 centímetros cúbicos. Pero ¿qué conexión puede haber, David? Y te agradezco la claridad entre esas figuras. Está en el aire.
los amigos del misterio, de la nave, de cualquier posición, de cualquier creencia, eso no lo podemos negar. Es un asunto que en los últimos años ha cobrado una grandísima popularidad. ¿Por qué? Estas figuras, con tantos milenios a su espalda, están reverdeciendo viejos laureles. Yo creo que son más famosas que nunca. Las personas buscan códigos extraños y la sensación de que hay una historia escrita que no se contó. Hay historias oficiales. La historia empieza en Sumer, otros muchos libros de los primeros arqueólogos que empezaban a descifrar este mundo de tablillas con escritura cuneiforme. Yo tengo que decirlo, aparecen los Anunnaki. Por cierto que aparecen como personajes con un talante un poco siniestro, casi como entre dioses venidos del cielo y criaturas del inframundo. ¿Qué eran realmente? ¿Por qué, nos preguntáis, nos remontan a milenios en el creciente fértil y esto que viene de Perú? ¿Tú me quieres decir que los Anunnaki o su presencia, sus descendientes, qué sé yo, han estado en nuestras culturas antiguas permanentemente? Permanentemente, y además está ahí siempre implícita la simbología de la serpiente, del dragón, del reptil. Siempre hablan de lo mismo, vayas a la cultura que vayas. ¿Por qué siempre hablan de lo mismo? ¿Por qué? Porque ellos de alguna forma tienen una historia en la que tú crees de nuestra propia creación. Es decir, somos hijos de estos seres, de estos semidioses o dioses que nos crearon como experimento. Esta es la gran teoría, ¿no? Sí. ¿Lo crees? No, estoy absolutamente convencido y creo que hay bastantes pruebas, incluso a nivel genético, de que nosotros, pues evidentemente tenemos 46 cromosomas y la evolución lo que no puede hacer es disminuir las cantidades cromosómicas. Los homínidos tienen 48 cromosomas. Entonces ahí se está ahora, pues muchos genetistas hablando, sobre todo uno de los máximos divulgadores en este tema es Lloyd Pye, que hablan de que los cromosomas 2 y 3, cromosomas humanos, han sido cortados y ensamblados por, digamos, por la parte de los telómeros. Entonces ahí hay un proceso que se nota que ha habido una manipulación genética importante. Esto es clave, David, y estamos escuchando a David Parcerisa para que tengamos claro, como portavoz de en qué se cree, o gran parte de la comunidad de investigadores del tema, en qué creen, para que luego el debate sea más fructífero, tengamos que estar